buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MB Noticias. Hoy con Mariana Abreu a mi lado, bienvenida. Gracias, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy Martín se dedicó a su otro oficio, ¿no? Al fútbol, ¿no? Ya vamos a hablar de eso también. Partido de Uruguay hoy, vamos a hablar en unos minutos de ese tema, pero si te parece empezamos por otro lado, Mariana. Sí, por el tema salarial, que es bien importante también. Exacto. Unos datos que se conocieron en estas últimas horas. A pocos días del inicio de una nueva ronda de consejos de salarios, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó un informe sobre los salarios más sumergidos. Según esta investigación, en Uruguay hay unos 550.000 trabajadores ocupados que cobran ingresos inferiores a los 25.000 pesos. Esto representa al 33% de los trabajadores ocupados. Sí, en comparación con los datos de 2019, en la actualidad hay 100.000 trabajadores más que cobran salarios por debajo de esa franja. Los más afectados son los trabajadores jóvenes, los residentes en el interior del país y las mujeres. Los sectores de actividad con los peores datos son los restaurantes, los hoteles y los servicios domésticos. Bien, repasaremos estos datos, ampliaremos esta información, pero tenemos más. Veamos titulares. El ministro de Defensa aseguró que en las Fuerzas Armadas no hay falta de voluntad para entregar datos sobre la última dictadura. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos salió al cruce de esa afirmación de Javier García. Cabildo Abierto decidió no concurrir al acto por las muchachas de abril que se realizará mañana en el Palacio Legislativo. Manini Ríos consideró que se trata de un reconocimiento bochornoso. Otro menor de 16 años declaró en Fiscalía contra el senador Gustavo Penades. Ya son 9 las víctimas que han dado su testimonio ante la fiscal Alicia Gione. El docente Sebastián Mauvecín, investigado por contactar menores para el senador Gustavo Penades, le envió un mensaje a sus exalumnos mediante la plataforma CREA. Casi el 40% de los adolescentes de Punta de Rieles y Bella Italia padecen inseguridad alimentaria, según una investigación de la Universidad de la República. La planta desalinizadora importada por el gobierno para atender la crisis hídrica que enfrenta el país llegará en barco dentro de 4 semanas, según informó el presidente de OCE. Profesores de los liceos de Montevideo paralizaron las clases para acompañar la declaración antejurídica del director del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz, sumariado por supuesta insubordinación. El hundimiento de un pesquero en las costas griegas deja hasta el momento al menos 79 fallecidos y cientos de desaparecidos. Es el peor naufragio de migrantes en lo que va del año. Uruguay enfrenta a Nicaragua desde las 20 y 30 horas en el Centenario. Es el debut de Marcelo Bielsa al frente de la selección y habrá un homenaje a la Sub-20. TV Ciudad emitirá este partido y el amistoso con Cuba del próximo martes. Por acompañarnos, nos siguen a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio, la Universidad de la República, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM y también a través de uniradio.edu.uy. Es momento de abandonar el estudio por unos minutos y ponernos en contacto con nuestros compañeros que están en los móviles. Sí, Mariana, algunos de nuestros compañeros están en distintos puntos de Montevideo y empezamos la recorrida con Luca Veloz. A ver qué sucede con este plan invierno en estos días gélidos, Luca. Es así, Natalia, buenas tardes para ti, para todos allí en el estudio, para la teleaudiencia. Estamos en 18 y Fernández Crespo, porque desde aquí en un rato comenzará la recorrida el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, junto a la Administración de Servicios de Salud del Estado, que recorren las calles de Montevideo desde el fin de semana. Cuando el INUMED alertó sobre esta ola de frío polar, se implementó este operativo polar, así se llama, que recorre las calles y insta a las personas que están en situación de calle a concurrir a uno de los albergues nocturnos que ha dispuesto el Ministerio de Defensa, plazas del Ministerio de Defensa, y que junto al Ministerio del Interior, ACE y el MIDES, bueno, asisten a las personas y las trasladan hasta allí para que pasen la noche. En minutos nada más vamos a estar haciendo un reporte sobre este operativo frío polar. Bien, muchas gracias, Lucas. Se nota el frío allí en la calle, seguramente también donde está Martín Duarte a esta hora.
La Escuela de Nutrición detrás tuyo, Martín, datos nutricionales alarmantes en niños y niñas, sobre todo en algunos barrios. Sí, Natalia, Mariana, buenas noches para ustedes. En la jornada de hoy se presentó este informe del cual es parte la Escuela de Nutrición del PIM, el Programa Integral Metropolitano, que hizo foco específicamente en adolescentes entre 12 y 17 años en los barrios Punta de Rieles y Bella Italia. Este informe que surge también a raíz de algunas denuncias de desnutrición en estudiantes que concurrían a algunos centros de estudios de la zona y arrojó que alrededor del 40%, casi el 40% de adolescentes en hogares en estos barrios que citábamos padecen de inseguridad alimentaria. Vamos a estar ampliando un poco más este informe con Alejandra Girona, que es integrante de la Escuela de Nutrición y también del Observatorio de Derecho de Alimentación, a propósito de este dato que es alarmante y llamativo específicamente en estos barrios de Montevideo, así que en un ratito estamos por aquí. Muchas gracias, Martín y equipo. Ahora cambiamos de tema porque luego del hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 y también ante la proximidad del evento que va a realizarse mañana en el Palacio Legislativo vinculado al pasado reciente, se han hecho diversas declaraciones. Ministro. Así como un ministro que los dio, hubo otro ministro que no los dio. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. No se adjudica responsabilidades que son propias. No se traslade, porque pegarle a un militar parece fácil, ¿no? Te pega a un militar y ahora que los políticos asuman su responsabilidad. En sí, los desaparecidos siguen desaparecidos, con todos los gobiernos, ¿no? Pero este gobierno no solo no ha hecho en concreto sobre la causa de los desaparecidos, sino que tenemos un gobierno regresivo en los derechos humanos, que le quita fuerza a estas demandas. Bueno, tendremos estos temas más adelante. Comenzamos con el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. A pocos días de que distintos sectores de trabajadores comiencen una nueva ronda de salarios, el Instituto Cuesta Duarte presentó un informe estableciendo que comparado con 2019 hay 100.000 trabajadores más que cobran por debajo de la franja de los 25.000 pesos mensuales. Los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y también a las mujeres. Bueno, constatamos que hay unos 550.000 ocupados, de los cuales 320.000 aproximadamente son asalariados, que cobran ingresos inferiores a los 25.000 pesos líquidos por mes. Comparado con 2019 hay un aumento de unas 100.000 personas ocupadas que están por debajo de lo que sería la misma franja en la comparación con 2019. Los salarios sumergidos se concentran, por ejemplo, en algunos sectores, particularmente, bueno, restaurantes y hoteles, servicio doméstico, el comercio, las actividades primarias, donde ahí la proporción de trabajadores que ganan menos de esa franja salarial es bastante más alta que en el conjunto de la economía y bueno, deberían ser atendidos con esa particularidad. También predominan los salarios sumergidos en los jóvenes, en las mujeres, en el interior del país, por sobre Montevideo. El PIT-CNT realizará un paro parcial de 9 a 13 horas el próximo 27 de junio, día que coincide con el aniversario del golpe de Estado. La medida se toma en rechazo de la reforma educativa y en el marco de la rendición de cuentas y los consejos de salarios. Vamos a estar movilizando en La Teja 50 años de la huelga general, la plataforma por la reforma educativa que se está llevando adelante, rendición de cuentas y los consejos de salario que están negociando o empiezan a negociar la mayoría de los grupos y bueno, viene complicada esa situación en los que han empezado a negociar y en la rendición de cuentas todavía no tenemos novedades de lo que va a ingresar al Parlamento y ya estamos casi a 15 de junio. Con respecto a los consejos de salario, ¿no hay pauta marcada todavía para el COVID? No hay pauta marcada, los sindicatos que están negociando sin pauta y bueno, es raro y
y lleva a confusión de qué se va a negociar o qué no se va a negociar. Se le estamos exigiendo al gobierno que ponga pautas arriba de la mesa para que las mesas de negociación empiecen a negociar con algo claro, si no va a la suerte de cada uno, y entendemos que esto favorece a los empresarios claramente. Bien, y cambiamos de tema. El ministro de Defensa, Javier García, aseguró que no existe falta de voluntad por parte de las Fuerzas Armadas en relación a la entrega de datos sobre detenidos desaparecidos en la última dictadura. Sí, en entrevista con Desayunos Informales, García dijo que han sido dirigentes políticos quienes no dieron información. Los documentos que han aparecido no es por falta de voluntad de las Fuerzas Armadas. Muchas veces los que no aparecían porque había dirigentes políticos que no los daban, no militares. ¿Qué dirigentes? Y cuando yo asumí, había al frente del ministerio, había dirigentes políticos, como soy yo. ¿Quién no daba los tribunales de honor que dimos nosotros? ¿Quién no los dio? ¿Un militar? No, no los dio un ministro. Así como un ministro que los dio, hubo otro ministro que no los dio. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. No se adjudica responsabilidades que son propias. No se traslade, porque pegarle a un militar parece fácil, ¿no? Te pega a un militar ahora, que los políticos asuman su responsabilidad. Porque el Ministerio de Defensa Nacional, mejor dicho, la Constitución de la República, otorga el mando superior de las Fuerzas Armadas al sistema político. Desde madres y familiares de detenidos desaparecidos se sostiene que ningún gobierno dio la información necesaria para saber dónde están las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Pero entienden que este gobierno no solo no ha hecho nada por la causa de los desaparecidos, sino que es regresivo en materia de derechos humanos. En sí, los desaparecidos siguen desaparecidos, con todos los gobiernos, ¿no? Pero este gobierno no solo no ha hecho en concreto sobre la causa de los desaparecidos, sino que tenemos un gobierno regresivo en los derechos humanos, que le quita fuerza a estas demandas. Al agredir toda la libertad de expresión, la libertad de sindicalización y todas cosas tremendas que vemos crecer en la LUC, al tener como socio a un partido militar, son mensajes hacia las Fuerzas Armadas, hacia el autoritarismo y hacia la vulneración de los derechos. Son mensajes que van absolutamente en el sentido contrario de lo que necesita esta causa. Bien, y en la misma conferencia de prensa, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos entiende o dijo entender que el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado que se realizará mañana en el Palacio Legislativo tiene sentido si es un auténtico acto público con la ciudadanía. Sí, en este sentido, Natalia, afirmaron que no están de acuerdo con que sea un acto cerrado y consideran una mala señal que no esté presente el presidente de la República. A todos nos cayó horrible esto, de que no fuera en el espacio público, que fue nuestro acuerdo, nuestro deseo y el sentido que le veíamos a estos actos que sabemos que tienen un aspecto muy formal, muy declarativo y que llevarlos adelante requieren una ciudadanía activa, comprometida, y que es lo que está sucediendo en este país y es nuestro respaldo y es en lo que creemos y es a lo que apostamos. Cuando se nos bloqueó eso, tomamos una decisión difícil de que no nos vamos, no lo hacemos, dejamos todo, no sé. Y se priorizó esto que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que no exista o que de alguna manera tengan que levantar esa voz diciendo que todos estos hechos sucedieron? Y aunque quede en un papel, ¿cómo podemos hacer de eso algo que nos signifique a nosotros un mínimo, pero es un mínimo avance y lo es? Es una sentencia internacional que es un gobierno que no se ve que no le importa mucho, pero algo le importa porque lo quiere hacer. Desde la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideran que no hay voluntad política desde el momento en que el presidente de la República no estará presente en el acto. Que el símbolo del presidente, siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en el acto que además
deben de estar presentes los 3 comandantes y que según nos dijeron van a estar, o sea, lo más lógico sería que él mandatara, ¿no?, que se entregara la información. Pero bueno, se fue de viaje cuando nos pidieron 3 fechas para junio, nosotros elegimos una, y justo la fecha que él tenía que irse fue el 15 y fue la que eligieron. Entonces, no hay voluntad política. Bueno, y allí se referían desde familiares a este acto que se realizará mañana a las 17:30 en el Palacio Legislativo, un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal en el marco del caso de Muchachas de Abril y por las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. Sí, TV Ciudad va a estar transmitiendo justamente este evento a partir de las 17 horas mañana con la conducción de nuestra compañera Rosina Mallarini y también con todo el trabajo del equipo del canal. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Les contamos que Sebastián Mauvecín, docente de historia, acusado de contactar menores con el senador Gustavo Penades, quien está acusado de presuntos delitos sexuales, envió un mensaje a sus exalumnos. Lo hizo a través de la plataforma CREA, asegurando que es inocente y parte de una campaña de calumnias e injurias. Según publicó El Observador, tras ser desvinculado, Mauvecín envió un mensaje a sus exalumnos asegurando que era inocente y que iba a luchar para demostrarlo. Demostraré que estoy siendo víctima y objeto de una campaña de mentiras y calumnias que han tenido como fin último destruir mi persona. Por más duro que sea el camino, daremos batalla, publicó en su mensaje que fue enviado a docentes y estudiantes el sábado a las 22:15 horas mediante la plataforma CREA. Gustavo Echandi, director del Liceo Militar, pidió la baja urgente del usuario del ex docente del centro. También Mauvecín escribió: siento una gran nostalgia al escribir estas líneas, esa extraña lealtad del tener que separarnos y que nos tentará el mirar atrás, pero seguiré caminando. Y donde quiera que el andar se detenga en un amanecer postrero, si lo merezco, buscaré en silencio sus rostros iluminados en medio de una suave multitud alada. Además, también publicó El Observador algunos antecedentes de Mauvecín que generaron preocupación en alumnos y docentes. Por ejemplo, envió un cuestionario a principios de año a sus alumnos en el que preguntaba qué línea de ómnibus usaban para trasladarse al centro de estudios. El director del centro aseguró a El Observador que trabaja con el máximo esfuerzo para que los estudiantes no estén en riesgo y que cuando se hizo pública la investigación, acordó con Mauvecín que pasara por un tiempo a trabajar de forma remota, evitando así el contacto con alumnos. Luego el docente se presentó con una carta de su abogado, el doctor Fernández Lechini, en la que se señalaba que no había argumentos legales para impedir que diera clases mientras era indagado. Uno de los aspectos que también señaló Alicia Gione es que Fernández Lechini no aceptó recibir los testimonios de las víctimas sin conocer sus identidades. Y esta jornada, otro menor de 16 años declaró ante la Fiscalía en contra del senador Gustavo Penades con la defensa del consultorio jurídico de la Universidad de la República, según informó Montevideo Portal y confirmó MBD Noticias. Así que ya son 9 las víctimas que han dado su testimonio frente a la fiscal Alicia Gione. Cambiamos de tema, les contamos que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, negó que haya irregularidades en las contrataciones directas de su prima en OCE. Y también de la hija del presidente de OCE, Raúl Montero. En primer lugar, no es mi sobrina, en primer lugar no es mi sobrina, la que está trabajando en una cooperativa de OCE es una prima mía, que la última vez que la vi fue en el velatorio de mi padre, el típico familiar que lo ves cuando en un velatorio, ¿verdad?, o en un casamiento, en la cual ella ingresó por sus medios, digo, no tengo conocimiento. Y la hija de Raúl Montero sí trabaja, pero no trabaja por Raúl Montero. Camila Montero trabaja en ACE, ¿verdad? Desde el año 2020 está trabajando, ocupa un cargo de confianza por ser una persona justamente de confianza nuestra y que fue votada en el directorio y de los 5 miembros fue votada por 4, excepto por una que se abstuvo por no conocer el currículum, que fue la directora de los usuarios. Digo, no tiene ningún tipo de irregularidad, digo, el tipo de contratación.
Cipriani agregó que todas las contrataciones son vistas por el directorio de ACE y según lista de prelación, con excepción de la pandemia en que se debió actuar muy rápidamente. Veremos cómo sigue este tema y ahora pasamos a otro asunto porque la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales denunció el ascenso otorgado por el Ministerio del Interior a Fabricio Ríos, secretario general del Sindicato Policial de Montevideo. Ríos pasó de cabo a subcomisario dentro del hospital policial. Según informa Montevideo Portal, de acuerdo al reclamo de CONACYT, del que dio cuenta en primera instancia el observador, Ríos hace una década que no trabaja en el centro asistencial porque está haciendo uso de su licencia sindical. Ríos es la pareja de la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, y su ascenso fue resuelto por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el pasado 8 de junio. El efectivo policial tendrá el cargo de subcomisario por el periodo de 3 años. Fuentes de la institución explicaron que el ahora subcomisario reúne las condiciones necesarias y tiene experiencia en la institución porque antes pasó por el área de recursos humanos e higiene ambiental. De igual forma reconoció que hace más de 10 años que está de licencia sindical. La CONACYT publicó la situación en su perfil de Facebook, donde considera que los hechos hablan por sí solos. No existen antecedentes de una contratación similar a un dirigente sindical en actividad que goza de licencia sindical y no se presenta hace años, probablemente una década, a su lugar de trabajo, agregó la coordinadora. Este es un hecho gravísimo para el movimiento sindical, una afrenta para cualquier policía que deja la piel cumpliendo con el servicio y una mala señal política de personas con poder dentro de la administración pública que supuestamente venían a cambiar este tipo de prácticas, hijas de la cercanía insana entre sindicalistas y gobierno, finalizó el comunicado de CONACYT. Bueno, y el Frente Amplio interpelará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el próximo 28 de junio. Sí, el diputado interpelante Sebastián Valdomir dijo a Primera Edición de MBD Noticias que la seguridad sigue siendo un tema a resolver y que la cartera dirigida por Heber no tiene un plan concreto. Las claves principales son el aumento de los homicidios que se generaron en el año 2022. Recordemos un 25% más de homicidios con respecto al año 2021 y una tendencia que sigue presente en los primeros meses, el primer semestre de este año, digamos. Y en contrapelo a eso, la versión que encontramos desde el gobierno, desde las autoridades del Ministerio del Interior es estamos más seguros que antes. Estábamos mirando el tape que pasaban ahora en el informativo con respecto a los robos en las escuelas, que el propio director Robert Silva diga esto nunca se había visto antes, que hayan ingresado a una escuela para robar un vehículo. Bueno, habla de que en definitiva no estamos más seguros que antes y que lo que hay es una disociación muy fuerte entre lo que el gobierno plantea y lo que la gente siente. ¿La situación de inseguridad o estos momentos complejos que estamos viviendo se resuelven con un cambio de ministro? No, pensamos que hay que cambiar al ministro, pero lo que más importante es necesario cambiar es la política de seguridad. Hay que dejar de tratar el tema como un botín electoral y hay que tratar de generar algunos acuerdos que le devuelvan la seguridad a la gente, fortalecer muchísimo la unidad de víctimas en Fiscalía, porque esos son los ciudadanos que quedan, que hay que proteger aún más, y darle muchas más herramientas, por ejemplo, a la tasa de aclaración de hechos violentos. Policía científica necesita más recursos, fiscalías especializadas, para darle herramientas a los administradores de la justicia para que los hechos violentos, los crímenes, se resuelvan y la gente vaya recuperando paulatinamente una sensación de seguridad que hoy no la tiene. Momentos de salir del estudio y entrar en contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que se encuentra en la Escuela de Nutrición. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, vamos a ampliar un poquito lo que compartíamos al inicio, en adelantos, a propósito de estas cifras presentadas en el PIM, que hablan puntualmente de los adolescentes en los barrios de Punta de Rieles y Bella Italia.
a propósito de esta situación de inseguridad alimentaria. Para ampliar un poco el tema y la información acerca de este informe presentado, estamos con Alejandra Girona. Ella es coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación y también de la Escuela de Nutrición. Y bueno, hoy comentábamos esta cifra de casi el 40% de adolescentes en estas zonas de Montevideo, superando lo que es obviamente el promedio nacional del 15% de inseguridad alimentaria. Antes te voy a pedir, quizás para definir incluso con los televidentes, ¿qué entendemos por inseguridad alimentaria? Bien, lo que nosotros hicimos dentro de un set de preguntas, aplicamos la encuesta para medir seguridad alimentaria. Y lo que decimos es que la seguridad alimentaria tiene que ver cuando las familias, los hogares, las personas tienen acceso a alimentos en forma diaria, dignos, inocuos, ¿sí?, que les permiten llevar una vida saludable. Entonces, lo que mide, en definitiva, esta escala es saber cuáles son los problemas que tienen acerca del acceso, ya sea por compra o porque reciben desde el Estado, a alimentos con estas características. Hay diferentes grados de inseguridad alimentaria, desde aquella que es muy leve, en donde lo que cambia, en donde comienza a ser una preocupación la alimentación del mañana, a situaciones más complejas, en donde empieza a cambiar la calidad de los alimentos que se seleccionan y empezamos a comprar alimentos más baratos, más económicos, dejamos algunos grupos que son más caros, hasta situaciones en las que los hogares empiezan a comprometer la cantidad de alimentos que consumen y finalmente omitir tiempos de comida. Eso es lo que en la escala se dice habitualmente: hay inseguridad alimentaria leve, moderada o grave. Grave es las situaciones más extremas en las que hablamos de hambre. Claro, en este caso, incluso el trabajo puntualmente en estos barrios de Montevideo nace a raíz también de la preocupación de los docentes en la situación en que iban adolescentes, porque el foco está entre los 12 y los 17 años del informe, en la situación que iban a estudiar, por ejemplo, ¿no? Exactamente, esto surge por una demanda de docentes de esta zona que le hacen llegar al PIM, ¿no?, esta preocupación que tienen acerca de la alimentación. Y es así que el PIM contacta a servicios universitarios que venimos trabajando en la temática para poder entonces hacer un trabajo que sea representativo de los hogares con adolescentes de Bella Italia y Punta Riel. ¿Qué implica este 40% de inseguridad alimentaria a la hora del acceso? Hablábamos, ¿no?, por ejemplo, a frutas y verduras, a carne, a leche y quesos, por ejemplo, que son algunos de los parámetros que se miden, ¿no? Sí. Primero, decir que de ese 40% que hoy de estos hogares con adolescentes presenta inseguridad alimentaria, ya sea moderado o grave, un 12.7% presenta inseguridad grave, que es la situación más compleja. Por lo tanto, no es menor esa cifra. Estas cifras son muy parecidas a los últimos datos que elevó INE en relación a la inseguridad alimentaria país. Lo único es que, claro, estamos trabajando en una zona en donde el 79% tiene un nivel socioeconómico bajo. Entonces, en estos barrios es donde se concentran los problemas vinculados al acceso a los alimentos. ¿Esto qué implicancias tiene? Es que indudablemente cambiamos la calidad de los alimentos. Y esto se ve en otra parte del estudio, en donde vemos que el consumo sigue basándose en cereales y sigue basándose en productos ultraprocesados, productos con altos en grasa, en calorías, ¿sí?, en azúcar, en sodio, que muchas veces son a lo que las familias pueden acceder porque muchas veces son alimentos que enferman, productos que enferman, que son más económicos. Lo segundo impacto que tiene es que el bajo consumo de carne, pensando en una etapa de crecimiento y desarrollo importante en donde hay determinados nutrientes que tienen que estar presentes, ese es un problema si lo comparamos con las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública para este grupo etario. Y el tercero es que casi el 80% de la población no consume frutas y verduras en forma diaria. Y esto tiene que ver también con el costo de este grupo de alimentos, lo que representa en el dinero que tienen las familias para gastar, comprar frutas y verduras. Entonces hay una afectación indudable también del patrón de consumo
de alimentos. Por último, para cerrar, también el informe detecta que gran parte de estos adolescentes no concurren a algún merendero en la zona, también porque hay carencias, ¿no?, quizás de políticas en estos dos barrios, ¿no? Sí, dos cosas importantes es que esto hace repensar este grupo etario y en especial las primeras etapas de la adolescencia, la necesidad que en determinados sectores de la población es necesario contar con un programa de alimentación para los adolescentes a través de centros educativos o de otros formatos que el gobierno tendrá que analizar, pero además una cosa importante es que muy pocos de estos adolescentes asisten al comedor escolar o reciben una beca para comer, ¿sí? Apenas un 29%. Entonces, esto es un problema y el otro problema detectado tiene que ver cómo el tipo de alimentación a la que pueden acceder está también vinculado al estado nutricional de estos adolescentes, donde lo que prevalece es la malnutrición por exceso, ¿sí? Tanto el sobrepeso como la obesidad. Y esto indudablemente tiene que ver también con el tema de la calidad de alimentos a las que puedo acceder cuando sabemos hoy que comer en el Uruguay es caro. Alejandra, muchas gracias por estos minutos para MBD Noticias. Compañeros, cerramos desde aquí a propósito de lo que fue esta presentación de los datos en torno a la seguridad alimentaria de adolescentes en los barrios de Punta de Rieles y Bella Italia. Muchas gracias, Martín, por esta entrevista. Y ahora les contábamos que la planta desalinizadora de la Universidad Tecnológica del Uruguay, que el gobierno anunció el mes pasado, llegará finalmente desde Estados Unidos en barco en 4 semanas, según afirmó el presidente de OCE, Raúl Montero. Y el jerarca también expresó reparos al planteo de exonerar la tarifa de agua proporcionada por el ente. Tuvimos dificultades para traerla porque está montada sobre un contenedor, con un contenedor que tenía medidas que hacía imposible que se pudiera traer en los aviones a los cuales teníamos acceso. La planta se está cargando en barco y va a demorar unas 4 semanas en llegar. El presidente de OCE sostuvo que además de la planta de la UTEC, también se pondrá en marcha una de UTE y otra proporcionada por la empresa UPM. En otro orden, Montero afirmó que no es compatible bajar el consumo de OCE con exonerar la tarifa. La gente que dice exoneremos de las facturas y vayamos a que Rentas Generales nos sustituya, porque nosotros estamos gastando muchísimo. Estamos gastando muchísimo más en esta crisis de lo que estaríamos gastando si estuviéramos en un tiempo normal, o si estuviéramos gastando lo mismo lo estaríamos haciendo en otras obras que también son necesarias. Pero la plata de Rentas Generales sale también de que pagan los impuestos en Rivera, en Florida, en Cerro Largo. O sea, en realidad estamos hablando siempre de la misma plata. Siempre de la plata de la gente. Bueno, y aprovechamos para contarles que Inumet no prevé lluvias significativas para el resto del mes. El informe que el organismo publicó incluye el pronóstico hasta el 27 de junio relativo a las cuencas del Río de la Plata y Río Santa Lucía. Las previsiones se van a volver a actualizar el miércoles 21 de junio. Y seguimos en el tema de la crisis hídrica porque el Ministerio de Economía y Finanzas registró un aumento de más del 10% del precio del agua con gas en la primera semana del mes con respecto a junio del año pasado. Del informe publicado por la cartera también se destaca que el precio del bidón de agua de 6 a 6 litros y cuarto varía entre 99 y 150 pesos, tras un relevamiento en más de 500 establecimientos. De información de precios al consumidor de la cartera de Economía releva diariamente desde 2016 los precios del agua de mesa con gas de 2 litros y cuarto a 2 litros y medio. Desde el pasado 25 de mayo incorporó el relevamiento de los precios del agua sin gas en botella y de los bidones de 6 y de 6 litros y cuarto. En relación a los datos del agua con gas sobre los que hay registro de años anteriores, el Ministerio constató que el producto tuvo una suba promedio
del 10,4% en comparación con junio de 2022. El precio mínimo registrado en la primera semana de marzo fue de 49 pesos, el medio 64,2 pesos y el máximo 82 pesos. Los valores para el agua en botella sin gas fueron similares. El bidón de agua de 6 a 6,25 litros en tanto oscila entre 99 y 150 pesos según el relevamiento de la primera semana del mes. Según un informe de la empresa Scantech publicado el mes pasado, la compra de agua embotellada aumentó 224% en mayo respecto al mismo mes. El relevamiento del Ministerio de Economía se hizo en base a más de 500 establecimientos de todo el país. Bien, la bancada de diputados del Frente Amplio presentó una minuta de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo la exoneración de IVA para la compra de agua embotellada en el área metropolitana mientras el agua de OCE no se considere potable. Además pidió que se establezca un precio máximo de venta. Sí, esta medida se suma a otras planteadas por la oposición como la exoneración del IMESI para el agua envasada justamente. Y cambiando de tema, les contamos que los profesores y profesoras de los liceos de Montevideo paralizaron las clases para acompañar la declaración antijurídica del director del IABA, Leonardo Ruiz Díaz. Perfecto. Sumariado por una supuesta insubordinación. Esta movilización además fue acompañada por estudiantes que reclaman la restitución del docente. Donde se ha llegado a este acuerdo, ¿no?, de solicitarle a secundaria rápida diligencia sobre este tema, además de algunos acuerdos que tenían que ver con arreglo del edificio. Y bueno, lo que hemos encontrado en este momento es que no hay más espacios para discutir sobre este tema. Se iba a convocar una nueva instancia que no se convocó, pero al mismo tiempo se inició el proceso de llamar a declarar docentes de forma compleja, ¿no?, donde no se les entrega el papel, sino que se les hace una notificación oral y en todo caso se les permite hacer una foto donde se les hacen preguntas que tienen que ver con aspectos netamente sindicales, como quién redacta los comunicados de prensa del núcleo sindical. El sindicato denuncia que mientras se desalojó el salón gremial del IABA no se cumple con las mejoras edilicias necesarias y se multiplican las dificultades en otros centros. Llama la atención que las medidas que toma secundaria tengan que ver con esto, ¿no?, con definir a priori, sacar a los estudiantes de un lugar, aparentemente iniciar una obra para abrir una puerta que en principio era para hacer una rampa, pero luego resulta que no se va a hacer una rampa y que genera un acceso más en un liceo que tiene 5 puertas de acceso, o sea que no es algo que generara dificultades, donde estamos teniendo otros liceos con enormes problemas que no se dan solución, ¿no? El día lunes tuvimos la explosión y el incendio de del tablero de electricidad del Liceo 69 y ahí no hubo una solución rápida de ningún tipo, ¿no? ¿En dónde se está invirtiendo el dinero? No se está invirtiendo en el techo que se está cayendo, ni que está haciendo contenido por la malla sombra, sino, bueno, en abrir esa puerta que parece ser más un capricho que una necesidad de la institución. El próximo sábado, ADES decidirá en asamblea cómo seguir este conflicto. Y pasamos a la política partidaria y específicamente a la interna Frente Amplista, porque Yamandú Orsi aseguró que aceptaría una fórmula presidencial con Carolina Cose. Esto fue en un almuerzo de ADM. Al ser consultado, dijo que también acompañaría si le toca perder en las internas. Pero si usted gana, en su opinión, Cose lo debería acompañar en la vice. Y si es al revés, si se gana Cose, ¿usted está dispuesto a ir como vice? Ser presidente de un país como el Uruguay o ser vicepresidente no precisa que le explique el honor, la satisfacción y el orgullo que representa para alguien como yo que vengo de donde vengo. Y poder acompañar a alguien como Carolina, a quien conozco de hace tiempo, porque hemos trabajado juntos, por supuesto, que no solo es un honor, sino que es una muy buena oportunidad para seguir haciendo de este país un país más lindo para vivir y disfrutar. Eso sí le toca perder, pero si le toca ganar, ¿le gustaría tenerla como acompañante? Por supuesto, no tenga duda.
miércoles y tenemos el gusto de recibir al sociólogo Eduardo Botinelli para el análisis político de todas las semanas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Y bueno, hoy vamos a hablar del ciclo político, pero nos sirve en bandeja esta noticia que se dio hoy en este almuerzo de ADM, en donde Yamandú Orsi dice claramente que le gustaría integrar una fórmula con Carolina Cose si gana o si pierde en las internas. Bueno, es claramente, a diferencia de Cose no ha alargado su candidatura oficialmente. Entonces él ya está corriendo y de alguna forma el 2019 está pesando en el Frente Amplio en la toma de decisión de este tipo de fórmula, ¿no? Lo que creo que quizás se está adelantando un poco la discusión también, porque primero tienen que verse los resultados y cuáles son los criterios que se van a utilizar para la representación de lo que es el Frente Amplio en la diversidad. Es verdad que es lo lógico hoy en día es pensar en un 1-2 entre Orsi y Cose o Cose y Orsi, pero creo que un poco está adelantándose, que venimos hablando hace tiempo, cómo se está adelantando, se está pensando en una fórmula para dentro de 1 año y medio. No, y en el medio falta 1 año entero para llegar a las internas. Sí, claro, falta. ¿Se siente ganador? Y de alguna forma es claro que el planteo de poner tiene más que ver con que también desde el otro lado haya una reacción ante esta propuesta. En realidad lo que se busca de alguna forma es que Cose, en definitiva, anuncie su candidatura y que también anuncie que aceptaría un segundo lugar en la fórmula presidencial. Bien, estamos hablando de los resultados que tiene que haber para después tomar esas decisiones. Dentro de 1 año exactamente, estamos a 1 año de las elecciones internas y así comienza el ciclo electoral, Eduardo. Bueno, sí, lo que tenemos es una especie de ruta trazada que nos lleva desde el 30 de junio del año que viene hasta el 11 de mayo del 2025. ¿Bien? La idea es un poco presentar cómo es el ciclo electoral y cómo están enrabadas distintas instancias, una de la otra, y que tienen características distintas. Sí. La primera característica distinta que tienen las elecciones internas, y por eso está con un color distinto al resto en el texto, es que son voluntarias. Bien. ¿Bien? Es decir, quienes van a votar lo hacen voluntariamente, mientras en el resto hay voto obligatorio. No significa que no puedan dejar de ir, pero por dejar de ir a votar tienen una multa. En este caso, en las internas no hay. Y la idea en general es que las elecciones internas eligen esto. ¿Quién va de candidato a presidente y quién va de vice? Bueno, en realidad eso se da... No siempre, ¿no? No siempre, bueno. Ya hemos visto ejemplos anteriores en donde no surge de ahí. Exactamente, bueno, pero formalmente, ¿qué pasa? Se elige la candidatura única de cada uno de los partidos para la siguiente instancia de las elecciones nacionales, con una condición necesaria, que es que quien sale primero tiene que tener más de la mitad de los votos que recibió ese partido para ser proclamado automáticamente como candidato o candidata única, o tener más del 40% y 10 puntos de ventaja sobre quien lo sigue. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con Daniel Martínez en la elección pasada. No llegó al 50%, pero tuvo más del 40% y 10 puntos de ventaja sobre el siguiente. Pero además de las candidaturas, se eligen 2 órganos que son muy importantes. El órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental, ODN y ODD. Sí. Porque el ODN, el órgano deliberativo nacional, tiene que elegir la candidatura presidencial cuando no se dan las condiciones anteriores, es decir, cuando no supera el 50% o el 40 más 10, ¿no? 40 mínimo con 10 de ventaja sobre el siguiente. O sea, se vota la conformación de los órganos que pueden llegar a ser los que decidan quién va a ser el candidato. Según cómo se dé el resultado, puede ser quien decida, ¿no? Son 500 convencionales que se eligen junto con la hoja de votación que se tiene en la interna, tiene una lista de candidaturas a convencionales. Pero también elige la vicepresidencia, es decir, no es decisión ni formalmente ni del partido ni del candidato. Tiene que pasar por ese órgano. Por supuesto que eso se decide políticamente, en definitiva, qué votan. Pero formalmente pasa por la ODN, es decir, el órgano deliberativo nacional. O sea que no por voluntarias son menos importantes esas elecciones, porque en realidad todo lo que viene después depende de eso. Exactamente. Todo lo que pasa en las internas tiene derivaciones en lo que pasa adelante.
formalmente y políticamente. ¿Y por qué se tomó la decisión de que fuera voluntaria? Hay muchas críticas en ese sentido, ¿no? Bueno, si uno mira, incluso después vamos a seguir, las reglas son todas distintas en cada una de las instancias. Es como si no tuvieran, como si no fuera una ruta que pasa por todas. No hay un hilo conductor. Lo que hay, cada estación, digamos, tiene sus propias reglas, ¿no? Y esas reglas, como se hicieron como por separado, impactan en el resto sin haber tenido dimensión o sin haber valorado cuál era el efecto que podía tener. Claro. La idea fue la libertad, la idea de pensar en que como son internas y se dirigen a autoridades internas de los partidos, no tenían por qué los electores obligatoriamente ir a elegir órganos internos de los partidos. Pero son obligatorias para los partidos políticos, es decir, todos los partidos tienen que participar y sacar por lo menos 500 votos para seguir adelante. Si no llegan a 500 votos no pueden seguir en la carrera electoral. Pero con la idea de que fueran internas, es decir, que lo que se elegían eran autoridades internas del partido y por eso no se hacían obligatorias. Pero claro, el efecto que tiene posterior es muy importante, porque decide la fórmula presidencial, que es lo que va a competir en las elecciones nacionales que vamos a tener el 27 de octubre del 2024. Y ahí se elige el presidente o vicepresidente en el caso de que tenga la mitad más uno de los votos, ¿no? Bueno, si tiene la mitad más uno del total de votantes. Del total de votantes, ahí está. Bien, entonces ahí tenemos una regla ya distinta. Es la del total de votantes. Que para el Senado y diputados, que se eligen en conjunto, en la misma hoja de votación, no es para las mayorías parlamentarias, es sobre el total de votos válidos que se computan. Claramente, porque no va a haber votos, no va a haber bancas para los votos en blanco ni los votos anulados, ¿no? Pero son dos reglas distintas para elegir presidente que para elegir el Senado o diputados, ¿no? Bien, más simple es ya cuando pasamos a la segunda vuelta. Cuando llegamos a segunda vuelta quedan solamente dos fórmulas presidenciales, que la que gana la que tenga más votos. No se necesita que tenga más de la mitad del total de votantes, sí la mitad del total de votos válidos, porque en definitiva termina siendo los válidos, el que tiene más del 50%. Claro, sí. De hecho, Lacalle Pou termina siendo elegido por menos del 50% del total de votantes, porque saca el 49%. Y unos 22.000 votos eran o algo así, ¿no? Y una distancia muy exigua. Corta. Entonces, ¿qué sucede? La elección interna determina formalmente las candidaturas presidenciales que van a competir por la presidencia de la República. Si bien no tiene incidencia formal, sí hay muchos partidos y sectores que utilizan la elección interna como forma de marcar votos para ver cómo se arma la lista en el Senado y diputados. Claro. Entonces, la elección interna, que es de voto voluntario, termina incidiendo directamente en cómo se conforman las listas en algunos sectores. No es y tampoco es un caso formal, pero sí políticamente. Y termina en la segunda vuelta. Ahora, todo esto también lleva, además de esto de las reglas distintas, en que hay un proceso de personalización muy importante. Claro. Porque se parte de un conjunto de candidaturas que están compitiendo por una interna a candidaturas únicas, es decir, se pasa a ser a una referencia o una fórmula para representar todo un partido y que termina en 4 nombres, 2 o 4 nombres que deciden la presidencia, ¿no? Entonces, el efecto, digamos, es como un embudo que lo que hace es ir personalizando. Y el efecto también en el votante, por supuesto, no solamente en las internas de los partidos, sino después también en quien tiene que ejercer el voto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, que muchas veces va por partido, pero después termina decidiendo por personas. Es más, la última instancia ni siquiera tiene los colores partidarios. Claro. Son 2 hojas que tienen los nombres de las personas que van a los puestos. Bueno, bien. Y después llegamos, ya mucho tiempo después, a las elecciones departamentales. Bueno, casi un año después de realizar las elecciones internas de voto voluntario, se realizan las elecciones departamentales y municipales, que tienen otras reglas. Sí. Así como tenemos la candidatura única, en el caso de las departamentales pueden haber hasta 3 candidaturas dentro de un mismo lema, dentro de un mismo partido. Además elige la Junta Departamental como gobierno departamental, legislativo departamental, y además se sumó el tercer nivel de gobierno, donde se eligen alcaldes y concejales de los municipios. Es como era previo a la reforma electoral. Bueno, claro. Así eran las elecciones nacionales antes. Las candidaturas acumulan para un partido, y quien sale elegido sin segunda vuelta, por eso también hay otro cambio de reglas, es el candidato más votado del partido más votado.
sin segunda vuelta y aunque saque el 35%, ¿no? Y que la candidatura saque el 12%, no sé, por poner números, ¿no? Es decir, en definitiva, las reglas son todas distintas. Ahora, hay un elemento muy importante acá. Esa flecha que sale desde la elección interna hacia las departamentales, lo que muestra es que en realidad el órgano deliberativo departamental que se eligió con voto voluntario en junio del año anterior a que se realizan las elecciones departamentales y municipales, es la que habilita las candidaturas en los partidos políticos. Es decir, que sí será importante. No puede haber candidaturas que no hayan pasado. Y hay otro tema que es quiénes pueden participar en la elección departamental. Y acá hay otra regla. Quienes participan por un partido político en las elecciones internas a cualquier cargo no pueden participar por otro partido en otras instancias. ¿Esto qué quiere decir? Si alguna alguna persona se presenta por un partido en la elección interna, no puede presentarse por otro partido en la elección municipal y departamental. Bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Eduardo. Otro día hablaremos del tiempo, no solamente el tiempo electoral, sino el tiempo de campaña previo al tiempo electoral, que parece cada vez más largo. No sé qué te parece, pero... ¿Qué nombres no había a esta distancia de las elecciones y que después terminaron siendo muy relevantes? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Ya sigue Mariana con más información. Y de alguna manera seguimos hablando de partidos políticos porque Guido Manini Ríos afirmó que Cabildo Abierto no va a participar de este acto público de reparación por parte del Estado en el marco del caso de las muchachas de Abril que fueron asesinadas en la pasada dictadura cívico-militar. En su columna en Radio Oriental, el líder de Cabildo Abierto dijo textualmente que es bochornoso que desde afuera se ordene lo que tiene que hacer Uruguay y también denunció que es un menoscabo a la soberanía del país. No compartimos el relato que se ha impuesto y más allá de la discusión de los hechos, que tengamos un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado uruguayo hacerle un homenaje y reconocer la culpa en la muerte de estas 3 mujeres ocurridas en circunstancias muy especiales, dijo Manini. Un dictamen de una Corte Internacional que obliga al Estado uruguayo a hacer este reconocimiento y cumpliendo ese mandato es que mañana se va a hacer en la sede del Parlamento ese reconocimiento. Nosotros creemos que es bochornoso que desde afuera sigan digitando y ordenando lo que tiene que hacer el Uruguay. Ya más de una vez se han expedido en contra del tratamiento de tal o cual ley. Recientemente se expidieron en contra de que se trate nuestra ley que establece el delito de prevaricato a jueces y fiscales. Es decir, que una corte internacional, un organismo internacional, se arroga el derecho de decirle al Parlamento uruguayo ustedes no pueden tratar tal ley o queremos que no traten tal ley. Creemos que eso es un menoscabo evidente a la soberanía del país. Ya mismo le damos paso al compañero que está cubriendo la rueda de prensa con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Tomamos conocimiento de esos datos, hacemos un análisis. Exactamente, compañeros. Allí el ministro Lema está dando detalles de este operativo polar que busca acercar a las personas hacia los refugios nocturnos. Sí, nosotros tenemos una comunicación permanente con Inumet. Inumet nos comentó que en la jornada de hoy, o sea, en la noche de hoy, siempre hay que esperar que oficialmente lo anuncie la institución correspondiente, ¿no? Pero que hoy va a cesar la advertencia de frío polar. A pesar de ello, mañana vamos a mantener el operativo. ¿Por qué? Porque si bien cesa la ola de frío polar, las temperaturas van a estar muy próximas y entendemos que interrumpir el operativo no es lo aconsejable. Por eso estuvimos hablando con el ministro Heber, con el ministro Javier García y con el presidente ACE y la vamos a mantener el operativo en la jornada de mañana. Ministro Lema, ¿cuántas plazas son las que tienen este operativo polar? Bueno, las plazas varían porque varían de acuerdo a las solicitudes, tenemos muchos mecanismos de RETED. Hay 119 centros en todo el país que se componen en centros 24 horas, en centros nocturnos, en centros especializados, por ejemplo, para adicciones y salud mental, y las unidades que aporta el Ministerio de Defensa. Nosotros tenemos establecido mecanismos que, ante la demanda, en caso de necesitarse, se disparan a los efectos de engrosar la oferta habitacional.
Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos el capítulo internacional en Santiago de Chile, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue su gira por la región. Ya estuvo en Brasil con Lula, estuvo en Argentina con Alberto Fernández y hoy estuvo precisamente en Santiago reunida con el presidente Boric, con quien acordaron varios proyectos tendientes a promover precisamente la producción de litio y de hidrógeno verde. Recordemos que la Unión Europea está tratando de recuperar el terreno que ha perdido frente a China o Estados Unidos en esa materia y por tanto el interés que existe desde Europa en seguir fomentando la producción de estas energías que están justamente en el centro del debate por la transformación energética que está teniendo en el mundo. Todo esto es un preámbulo de la cumbre que se va a mantener a mediados de julio entre la Unión Europea y la CELAC en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, estrechar la colaboración en materia de litio y de hidrógeno verde, vitales para los ambiciosos planes europeos de desarrollo de la economía verde. En Santiago, la tercera parada de su gira latinoamericana, von der Leyen fue recibida por el presidente Boric en el Palacio de la Moneda, donde acordaron avanzar en un marco de entendimiento en relación al litio de Chile, que junto a Bolivia y Argentina atesoran un 60% de las reservas de ese metal muy cotizado para la producción de baterías y celulares, entre otras utilidades. Hemos acordado desarrollar una asociación estratégica para materias primas sostenibles y la cadena de suministro asociada. Vamos a trabajar arduamente para firmar un acuerdo de entendimiento pronto, dijo la presidenta de la Comisión Europea, quien agregó que espera que ambas partes puedan rubricar definitivamente este acuerdo hacia finales de año y destacó el importante papel de Chile para la transición verde y la transición digital. Von der Leyen y Boric también lanzaron dos nuevas acciones de cooperación para el desarrollo del hidrógeno verde, una fuente energética limpia que se obtiene haciendo la electrólisis del agua impulsada por energías renovables, en la que Chile, muy dependiente de la importación de combustibles fósiles, ha puesto muchas esperanzas, como muestra el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Y ahora nos vamos a un escenario dramático, una vez más, que tiene que ver con un naufragio que ha dejado por el momento 80 muertos y seguramente centenares de personas desaparecidas, de acuerdo a los datos que han surgido. No es que esto sea nuevo, simplemente que este es el incidente más grave en lo que va del 2023. De hecho, en los últimos días, el fin de semana, fueron encontrados otros migrantes que precisamente estaban a la deriva en el mar Mediterráneo, que se ha tragado muchísima gente, pero lo grave de todo esto no es solamente que las autoridades europeas que estaban en conocimiento de la situación que atravesaba el barco que venía desde Libia y no hicieron absolutamente nada, sino que muchas veces las fuerzas armadas de esos países o las patrulleras pretenden que esas barcas no lleguen a Europa y tratan de derivarlas hacia otras regiones para que no lleguen a su país. El cóctel es dramático y los resultados están a la vista. Se trata del naufragio más mortífero en lo que va del año en esas aguas, conocidas como el cementerio más grande de migrantes y refugiados del mundo, y el director regional de salud griego Yannis Karvelis afirmó que se trata de una cantidad de víctimas que hasta ahora su país no ha enfrentado, mientras que la organización de socorro Open Arms sostiene que el Mediterráneo central sigue siendo un lugar de huida del infierno en tierra firme. El director de la organización, Oscar Camps, afirmó que el barco avistado ayer entre Grecia y Malta con 750 personas a bordo se hundió frente al Peloponeso y que la operación SAR de la Armada griega llegó demasiado tarde a pesar de las llamadas de socorro. Se cree que más de 700 personas iban en la nave accidentada y todavía no se sabe cuántas están desaparecidas en el mar, mientras que los supervivientes, unos 104 hasta el momento, fueron trasladados en helicópteros y ambulancias a los hospitales más cercanos con síntomas de hipotermia. La embarcación partió desde el este de Libia cargada de migrantes, la mayoría de Egipto, Siria y Pakistán, gran parte de ellos hombres de unos 20 años, con destino al territorio italiano. Y según Open Arms, las autoridades griegas y al parecer también las de Italia y Malta ya habían sido alertadas varias horas antes, por lo que las autoridades griegas y otras europeas estaban muy al tanto de este barco abarrotado y no apto para navegar, y que a pesar de ello no se lanzó una operación de rescate. Según la Organización Internacional de las Migraciones, cerca de 72.000 refugiados y migrantes han llegado a las costas de Europa de primera línea, es decir, Grecia, Malta, Italia o España. Más de 3.800 han fallecido en su trayecto y 2.761 de estas muertes fueron en el mar. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo.
en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y hacemos una pausa muy breve y enseguida regresamos. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Seguimos con más información en MBD Noticias. Hoy es día de fútbol, es día de debut también. Por eso está nuestro compañero Diego Martini en el Estadio Centenario. Diego, ¿cómo se vive la previa del partido de Uruguay? Mari, Nati, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. Así es, estamos en el palco del Estadio Centenario cuando en media hora la selección ya está, ahora obviamente en campo de juego haciendo calentamiento, pero en media hora va a estar comenzando el ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya para un año muy competitivo que va a tener a Uruguay debutando en las eliminatorias clasificatorias para el Mundial del año 2026. Una jornada que se vivió además con la previa, con un homenaje a los futbolistas celestes que fueron campeones del Mundial Sub-20 disputado en Argentina, y en la previa agarramos a Luciano Rodríguez, que además es uno de los 7 futbolistas convocados de esta Sub-20 para esta selección mayor, para estos dos partidos, esta llave ante Nicaragua y ante Cuba, aunque los 7 futbolistas de la Sub-20 quedaron afuera. Y ahora vamos a estar ampliando un poco más de la selección mayor, pero escuchemos a Luciano Rodríguez en la previa de este partido. ¿Cómo viste el homenaje? No, fue muy especial, la verdad, estar con esta hermosa gente fue un momento único. ¿Esperabas que hubiera tanta gente el otro día, que hubiera tanta gente hoy reconociéndolo? Y sí, porque la verdad hicimos un torneo increíble y la verdad que pasamos a la historia y creo que fue merecido de nosotros y también de la gente, que muy agradecido con ellos por el apoyo de siempre. Bueno, en la calle también se hace sentir mucho y la verdad que muy contento y, como te digo, agradecido con ellos. ¿Hasta a tierra? De a poco vamos bajando de lo que hemos logrado y, como te digo, estoy muy contento, disfrutando mucho el momento también con mi compañero, de saber que somos campeones del mundo y es muy importante. ¿Lo seguís haciendo ese gol? ¿Lo seguís viendo y lo seguís haciendo? Sí, obviamente que lo miro a cada rato que puedo. Fue un momento único, soñado, que nunca me lo voy a olvidar. ¿Cómo se vivieron estos días con la selección mayor? Hoy arrancamos con los compañeros, arrancamos hoy con la selección. Ahora hay que poner foco en eso, que es muy importante, otro sueño que se cumple. La verdad que son muchas cosas en tan poco tiempo que uno va disfrutando. De eso se trata, de disfrutar al máximo y divertirse más que nada, con la responsabilidad que conlleva y, como te digo, muy feliz. Gracias. Muchas gracias. Simplemente agregar y confirmar el equipo de Uruguay para enfrentar a Nicaragua, que va a tener a 16 futbolistas a la orden de Marcelo Bielsa, los 11 titulares y solamente 5 cambios por aquella idea del entrenador de ver la mayor cantidad de tiempo posible a aquellos que no conoce. El equipo va a ser con Franco Israel en el arco, con Guillermo Valera, Sebastián Cáceres, Matías Viñas y Lucas Solaza en la defensa, Emiliano Martínez, Maximiliano Araujo y Rodrigo Salazar en mitad de la cancha, y en ataque van a ir Facundo Pelistri, Brian Rodríguez y Matías Arezo, los 11 futbolistas entonces elegidos por Marcelo Bielsa para comenzar este debut al frente de la selección uruguaya en un estadio centenario que tiene alrededor de 35.000 personas viendo a la selección uruguaya. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Bueno, la suerte de estar en un móvil en este momento, allí en el estadio, ¿no? Con todo el clima, la euforia, con los jugadores sub-20 que fueron homenajeados. Todo esto está siendo transmitido por el canal 6.1 de TV Ciudad y por cable estamos nosotros, como todos los días, nosotras y nosotros, todos aquí. Así que, bueno, quienes quieran ver este partido de Uruguay contra Nicaragua, el amistoso, el debut de Marcelo Bielsa, pueden hacerlo también a través de TV Ciudad en el canal de aire 6.1. Y ahora, si te parece, Mariana, también, o sea, lo mismo va a suceder también el martes próximo con el partido contra Cuba, ¿verdad? Exactamente. También va a ser transmitido por el canal 6.1, así que anótense, el que no pueda ir lo puede mirar a través de TV Ciudad. Y vamos a repasar los datos del tiempo. Vamos a repasar los datos del tiempo. Recordemos que hoy termina esta advertencia de Inumet de la ola de frío. Sin embargo, van a seguir las temperaturas bastante frescas. No se esperan lluvias. Sí va a estar nuboso mañana jueves 15 de junio. 0 grados la mínima, por eso decíamos, y 15 la máxima. Sí, continúa el frío. También el viernes 16 de junio algo nuboso. La mínima de 3 grados, la máxima de 16.
Y el sábado comienza el fin de semana, 5 grados la mínima, 14 grados la temperatura máxima. Bien, bueno, y ya nos vamos, ¿no? Llegando al final. Llegando al final, nos vamos. Ya viene Lado B. Hoy también la letra chica, todo a través del canal 6.2 de TV Ciudad por cable, porque en el 6.1 está la transmisión del partido de la selección uruguaya. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Aumentó el número de trabajadores que cobran por debajo de la franja de los 25.000 pesos mensuales, según informe del Instituto Cuesta Duarte.